Buenos días. Antes que nada quiero agradecer la invitación del magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, como director de la Unidad de Capacitación Académica de la Suprema Corte de Justicia, de nuestra Suprema Corte de Justicia, por la oportunidad, por la invitación y la oportunidad que nos brinda de poder conversar entre nosotros sobre la reforma a las normativas procesales penales y lo que tiene que ver con la práctica. Es decir, que saludo tanto a la mesa directiva como a todos y a todas las personas que nos hemos dado cita aquí en el día de hoy. Yo creo que habría que contextualizar el marco en que se produce la reforma procesal en la República Dominicana. Hacer un breve ejercicio, ya el magistrado Darío Gómez Herrera mencionaba todo lo que significó el Código de Instrucción Criminal y su vigencia. Tenemos que colocarnos en las etapas previas del discurrir de nuestros tribunales, de nuestro sistema de justicia, de nuestros cuarteles, para ver que aunque nosotros somos inconformes con los cambios que se han producido, uno verá que hay prácticas que ya no es posible que se repitan. El que antes una persona durara 15 días paseando en un cuartel policial de un departamento a otro, de que hubiese la necesidad de interponer un habeas corpus para hacer cesar situaciones de ese tipo, es decir, de personas prácticamente secuestradas institucionalmente, eso se ha ido superando. Es cierto que puede ser que persistan algunas prácticas, pero el hecho de la obligatoriedad, y esto diría que empezó de la tutela judicial inmediata de la persona privada de libertad, empezó con la ley del derecho a la llamada, que fue una ley introducida por Ramón Blanco Fernández y Norge Botello, y que fue retomada luego por Pelegrín Castillo. Fue la primera ley promulgada por el presidente Fernández en 1996, que fue la ley 496, me parece, o 696, si mal no recuerdo. Pero lo cierto es que esta ley, al poder comunicar la situación, hacía de alguna manera efectiva la asistencia letrada a partir del momento que ya la persona estaba detenida en un cuartel o un destacamento, un precinto, una oficina policial. De ahí en más, cabe recordar que nuestros tribunales eran administradores de reenvíos. Se fijaban 20, 24, 25 audiencias, se reenviaban 23 y se conocía una o dos audiencias. Esa era la experiencia que teníamos. Y los fiscales de audiencia con un cúmulo de trabajo enorme, tener que irse al otro día para volver otra vez a leer en la tarde los expedientes del día siguiente. La falta de comunicación con las víctimas, la falta de coordinación, el Ministerio Público no sabía quién era la víctima, la venían reconociendo a partir de los tantos reenvíos que se producían y suspensiones de audiencia, terminaba conociéndola en algún momento, pero no porque hubiese un vínculo ni con el investigador, ni con los detectives, ni con la... Es decir, que de alguna manera se ha producido un cambio en los últimos 20 años. No estamos diciendo que la entrada en vigencia de la ley fuera lo que lo provocara, sino que fue un estado de cosas que se venía generando y discutiendo. Ahora bien, situados en el contexto actual, tendríamos que visualizar lo que es el proceso penal desde una óptica de la política criminal. Ya el magistrado Saúl
planteaba de que la política criminal que ejecuten las agencias estatales tienen que derivar del mandato de la Constitución. Es decir, el paradigma para poder aplicar una política criminal es la que determina la Constitución de la República. Claro, vivimos tensionados por una realidad de una situación social de marginalidad, de deserción escolar, de falta de inserción en el mercado de trabajo, de cientos de miles de jóvenes. Se hablan de 700.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ni estudian ni trabajan, pero son jóvenes que quieren consumir, que quieren darse una pinta, que quieren tener celulares, que quieren ir a la playa, que quieren ir a la discoteca, que quieren pasear, disfrutar, recrearse, que aspiran a un vehículo. Es decir, que se ponen para ello, como dice, puesto para mí. Es decir, es una realidad que convive con una sociedad de privilegios de las plazas comerciales, que parece una sociedad de consumo superior, y la otra clase que somos nosotros, que estamos más o menos en el medio de toda esta situación. Entonces, lo cierto es que tenemos una realidad social que tensiona. Entonces, ¿qué ocurre con el fenómeno delictivo? Que el fenómeno delictivo, por vía de, no es tanto que lo experimentemos, que lo vivamos, pero sí por el medio comunicacional, es un elemento presente en nuestras vidas. Las ideas de amenaza, riesgo, peligro, inseguridad están presentes en el día a día, en nuestras televisiones, en nuestros radios, en nuestros periódicos, es decir, la sociedad toda se reproduce por un efecto comunicacional, la inseguridad, la violencia, los conflictos de naturaleza delictiva, de manera que un hecho que puede ocurrir en un lugar lejano es tan presente para nosotros como si ocurriese en la sala de nuestras casas. De ahí en más, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué debe hacer el sistema? El sistema va a comprar la idea de que es necesario eliminar, más que inocuizar, a los elementos violentos, crueles, a esos jóvenes feos, sucios y malos que tenemos en nuestros barrios y campos. O por el contrario, tenemos que sustraernos a esa idea autoritaria de los intercambios de disparos, de guerra sin cuartel, la concepción bélica del proceso penal, y asumir una concepción racional, efectiva, pero sobre todo legítima en el uso de la violencia. ¿A qué nivel de violencia estamos autorizados en el contexto constitucional? Esas deben ser parte de las reflexiones. Leía recientemente que se quejaba un estamento, un componente de lo que es el sistema de justicia penal. El director nacional de policía refería que ellos habían sometido en el último año 72.000 individuos. Tomemos la cifra, 72.000 individuos, y que estaban sueltos. Es decir, que si acogemos la pretensión o la visión de que un sometido o un investigado o un sospechoso, un preso, si asumimos esa ecuación, tendríamos que tener el Estadio Quisqueya, la Isla Saona, Beata y Alto Velo como colonias penales para poder ir, digamos, apartando o segregando esos elementos peligrosos o sujetos peligrosos en esa visión bélica del proceso penal. Entonces, es en esa lógica, colocados en esa lógica que es contraria a la letra y espíritus constitucionales, que se nos pretende
decir que para investigar a una persona hay que trancarlo y que mientras esté trancado es que hay proceso. Es decir, para que haya proceso tiene que haber un preso y sin preso no hay proceso. Parece un juego de palabras, pero es que la lógica de todo el sistema viene girando más allá de la letra de la Constitución que mencionaba el magistrado Gómez Herrera, más allá de la cultura y de todos los mandatos y de los elementos normativos, 500 años de cultura inquisitiva todavía permanecen en nuestra, digamos, en nuestro subconsciente colectivo y en el imaginario cultural a que hablaba el magistrado de los clubes, de las reuniones, de los patios, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa comprensión del fenómeno, tendríamos que hacer un esfuerzo cotidiano por entender que, tal como decía la magistrada Miriam Germán, el Poder Judicial no es responsable, mucho menos los jueces, el sistema penal, no es responsable del diseño de la política criminal. Y de hecho los jueces no están llamados a concurrir en la aplicación de una política criminal de rasgo autoritario. Los jueces a lo que tienen que sujetarse es a la Constitución y a las leyes. Los jueces son independientes, lo que hay que aplicar la ley de manera imparcial y fruto de el proceso de conocimiento o verificación, el proceso conocente a que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque tal como decíamos, dentro de las limitaciones estructurales que tiene la sociedad, el derecho penal o el sistema penal tiene que brindar protección efectiva a los derechos y libertades de todas las personas, incluyendo a los sujetos pasivos del poder punitivo estatal. El día que los jueces dejen de ser ese escudo protector entre el aparato punitivo estatal y el individuo disminuido frente a ese poder, entonces perdería todo sentido hablar de división de poderes y de hablar de poder jurisdiccional. Querría en esa misma línea plantear que el reto común consiste en advertir y reducir las distorsiones, si acaso, o advertir que las distorsiones de la economía, la exclusión de los grupos sociales más débiles, la extrema pobreza, la desestructuración familiar, el analfabetismo, la deserción escolar, el abuso de las drogas y el alcohol, la falta de capacitación y oportunidades laborales u ocupacionales, la falta de acceso a la vivienda, el mal uso del tiempo libre, ¿Qué puede hacer un joven entre 4 y 3 de la tarde en un barrio? Si no tenemos instalaciones deportivas, centros recreativos, no tenemos bibliotecas. Aquí cada 100 metros hay una banca de apuestas, un billar. Si hubieran tantas bibliotecas como bancas de apuestas y talleres de formación laboral como discotecas, probablemente nuestra realidad en cuanto a la conflictividad violenta sería otra. La falta de acceso a la vivienda, el mal uso, además está el tema de la cultura que favorece el consumismo y el individualismo por oposición a las soluciones colectivas y solidarias. El marco social donde se produce esta conflictividad no debe ser ajeno a la consideración de quienes toman las decisiones en materia de política criminal. Voy aquí a tomar la cita de Winfried Hassemer, que hacía alusión hace unos minutos, en el que él dice: el que la violencia, el riesgo y la amenaza se hayan convertido en los fenómenos centrales de la percepción social tiene importantes e inevitables consecuencias en la actitud que adopta la sociedad ante la violencia.
el delincuente tiende a convertirse en un enemigo y el derecho penal en un derecho penal para enemigos. Entonces, la reforma al Código Procesal Penal estuvo muy imbuida en parte de esa noción de derecho penal del enemigo. Afortunadamente, sabemos que hubo comisiones que trabajaron o grupos de jueces, fiscales, que trabajaron en esta reforma y pudieron moligerar las pretensiones del proyecto original, y las observaciones del Poder Ejecutivo fueron muy oportunas al momento de reducir las aspiraciones que habían. Había la aspiración de retrotraernos al juez unipersonal hasta 10 años, con penas hasta 10 años. Se llevó a 5, lo cual todavía está en un rango, un parámetro aceptable de la reclusión menor, pero la idea era prisión preventiva obligatoria en los casos en que las penas privativas de libertad previstas en abstracto fueran de 20 años, es decir, que en materia criminal la prisión preventiva iba a ser obligatoria, lo cual le quitaba las facultades a los jueces de decidir, y lo cual es claramente inconstitucional, porque entonces era el legislador en abstracto quien iba a razonar y no el juez el que iba a hacer el juicio de necesidad, de proporcionalidad y razonabilidad en definitiva. En la parte ya concreta que se ha señalado, los cambios de la reforma van a tono con un aumento de los plazos, con lo cual se vino a sincerizar el tema de la burocratización de nuestro sistema, del modelo inquisitivo. El magistrado Saúl Canaán citaba que en España la duración promedio o el límite máximo de la prisión preventiva es de 3 años. Eso es cierto, pero ellos tienen un modelo mixto. Ellos no tienen el modelo que nosotros tenemos, pero además hay muchos resguardos para adoptar la prisión preventiva, no como en nuestro caso, en que en un 80%, 4 de cada 5 solicitudes son concedidas a favor del Ministerio Público. Es diferente. Y nosotros tenemos uno de los niveles más altos de prisión preventiva de toda la región. Es decir, ha habido un retroceso. ¿Por qué? Porque seguimos girando en torno al tema de la prisión preventiva. En lo atinente a lo que es la investigación y la etapa de juicio, vemos que ya el magistrado Darío Gómez se refirió a los cambios que hubo con relación a la forma de obtención de algunos elementos de prueba, es decir, de los registros, de los allanamientos, etcétera. No ha habido mayores cambios, salvo en el tema de los aumentos de plazos. Se puede decir ya en la parte relativa a la investigación que se aclaró, se precisó algo, y era de que, por ejemplo, en la parte, el artículo 260, que es la obligación de poner a disposición de las partes los elementos de prueba que se hayan acopiado o recopilado durante la investigación, que ya estaba previsto en el artículo 95 del Código Procesal Penal. Se incorpora el tema de la denuncia cívica y que la intervención del querellante no tiene que ser en persona, lo cual no era necesaria una modificación, pero para evitar las interpretaciones, siempre el querellante, cuando es representado en justicia por abogado, es una representación, es decir, el personaje asume la representación, y nunca se pensó que físicamente, por ejemplo, un presidente de una entidad financiera que tenga 100 querellas en el sistema, que tendría que ir y acudir personalmente a todas ellas. Eso era
totalmente irrazonable desde todo punto de vista. Entonces, toda esa parte se establece. En el artículo 282 hay un tema que es bastante, se introduce un plazo de 5 días, pero que al mismo tiempo el artículo dice más adelante que la víctima tiene y el querellante tienen un plazo de 10 días siguientes para decir si se van a oponer o objetar el tema del archivo. Ya el magistrado Gómez Herrera señaló la parte relativa a la imposición para vencer la inercia del Ministerio Público cuando un juez entiende que existen elementos para investigar y perseguir. El anticipo de pruebas se introduce un cambio, que es la noción de víctimas y testigos de casos de criminalidad organizada con riesgos de ser amenazados o intimidados o extranjeros que no residen en el país, como una de las previsiones para poder solicitar y realizar de manera anticipada un anticipo de prueba. El artículo 300 sobre el desarrollo del juicio, las condiciones para el desarrollo del juicio, lo único que introduce es el hecho de que la víctima puede ser representado por mandatario con poder especial. Otro tema es con relación al auto de apertura a juicio. Estaba establecido que el auto de apertura a juicio no era recurrible y se estaba dando la práctica de que se ordenaba la apertura a juicio, pero se excluían ciertas pruebas y entonces el Ministerio Público recurría el auto de apertura a juicio con miras a que fueran reintroducidas esas pruebas que no habían pasado el baremo o el filtro, el control de la audiencia preliminar. Entonces, ahora la legislación dice claramente que no, que usted debe hacerlo en el plazo del artículo 305, es decir, el sistema de control, un reexamen horizontal del tema, no yendo hacia la Corte o un control vertical. De otro lado, en la parte relativa al auto de no al lugar, se plantea los elementos de prueba, se distingue en el ordinal quinto los elementos de prueba ofertados en la acusación presentada antes de la audiencia preliminar resulten insuficientes para fundamentar la acusación. Lo que hace es una precisión de esos elementos, de ese motivo, aunque ya existía. Y de ahí en más, una parte interesante, yo creo que la magistrada Esther Ajelán, que fue quien nos enseñó un poco sobre el tema del debate adversarial y las reglas de debate adversarial, el artículo 326 sobre el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio y el examen cruzado, las réplicas y contrarréplicas, incluye mayores detalles. Hay que decir que en otros países en donde existe una cultura y el trabajo de la litigación oral, existen manuales completos y reglas de evidencia. Las reglas federales de evidencias es un manual como de 800 páginas y son reglas que se imponen a los litigantes. Aquí en un solo artículo, esa parte del interrogatorio se ha trabajado, aunque están las resoluciones, no sé si la 1731 o 1735, no soy bueno para esos números, que regula un poco todo el tema de la exhibición y producción de la prueba en las audiencias y en los juicios. Es decir, esa es una parte, digamos, innovadora que recoge lo que ya por vía reglamentaria la Suprema Corte de Justicia había elaborado. Se cambia en el artículo 331 el concepto de tercero civilmente responsable por el tercero civilmente demandado, porque hasta que no sea condenado no se ejecutoria la sentencia, no se puede hablar de civilmente responsable. En la parte relativa a la redacción y pronunciamiento de las decisiones en determinados casos, se aumenta el plazo
de 5 días que estaba antes a un plazo de 15 días. Hay un tema en el 338 que se suprimió, y yo creo que se suprimió por una inadvertencia. Se suprimió la parte relativa a que se unifican las penas, porque esto es algo que aquí no se ha discutido. Y me gustaría, tradicionalmente nosotros teníamos el principio del no cúmulo de penas en el Código de Instrucción Criminal, y que más bien era un principio por jurisprudencial. El Código Procesal Penal reintrodujo el concepto de cúmulo de penas, porque la única excepción que teníamos en nuestra legislación sobre el cúmulo de penas era la Ley 36, que permitía la aplicación de la pena privativa de libertad, digamos, de cualquier hecho, de lesiones, de golpes y heridas, y además le agregaba el cúmulo de la pena por el porte ilegal de armas o uso ilegal de armas. Pues bien, el Código Procesal Penal intencionalmente reintrodujo el principio de cúmulo de penas. Lo que pasa que lo decía ahí en el 338, cuando dice se unifican las penas, es porque si una persona estaba condenada, por ejemplo, a 20 años y luego sobrevenía otro proceso y tenía que ser condenada a 20 años, entonces esas penas se unificaban y se reducían al máximo legal previsto de 30 años. Se sumaban y se reducían y se unificaban. De hecho, en la parte relativa al juez de la ejecución, está previsto que el juez también de la ejecución unifique las penas para establecer el cúmulo de penas procesalmente. Estaba previsto así, aunque esa es una materia del derecho penal material, el visualizar los cúmulos de penas, pero estaba permitido. Ahora eso se suprimió, habrá que ver en la parte de la ejecución cómo quedará y qué interpretación se realizará con relación a esta parte. En la parte de, digamos, de la división del juicio, la cesura del juicio en 2 debates separados, uno sobre la culpabilidad o sobre los hechos y otro sobre la pena imponible, el código lo que hace es que establece básicamente que deben apelarse de manera conjunta, que no se pueden apelar de manera separada, y que el informe, las partes deberán proveerse, el informe del que habla el 351, de manera particular. Yo creo que en sentido general la reforma es inocua en estas partes, inocua, digo, inofensiva, porque de hecho en la práctica lo que se vino fue a sincerizar la norma con lo que es la práctica judicial. Esa brecha que existía se aproximó. Existía una mora, existía un retardo. Los fiscales o el Ministerio Público regularmente, una vez obtienen la prisión preventiva, dejan agotar el plazo máximo sin agotar una diligencia. Es decir, se obtiene la prisión preventiva, pasa un mes, pasan 2, se dejan agotar el tercero y no se aporta. Bien, ese es culturalmente el proceso penal sigue girando en torno al falso pivot de la prisión preventiva, lo cual es desafortunado porque eso entra en contradicción con el principio o estatuto jurídico de inocencia, entra en contradicción con el principio de juicio previo, entra en contradicción con el principio de incoercibilidad de las normas procesales penales y con todos aquellos principios que nos dicen que se debe investigar primero y castigar después, pero se castiga después del juicio. Eso es básicamente lo que cabría apuntar, y que, tal como decía la magistrada Germán Brito, el Poder Judicial no es una receta cúralo todo. Es decir, no podemos apuntar o pretender que todos los problemas económicos, sociales y aún políticos de nuestra comunidad puedan ser solucionados por vía de una sentencia o de un auto o resolución. En ese sentido,
comprendiendo esas limitaciones, la única brújula, la única guía válida o carta de ruta a seguir es una aplicación consecuente de los derechos, de las libertades y de las garantías que la Constitución y las leyes acuerdan a imputados y víctimas. Muchísimas gracias.